Berlín. Buenas tardes, bienvenidos a la sesión de la Comisión de Asuntos Jurídicos de hoy, 22 de julio del 2024. Vamos a revisar el quórum. Está presente la regidora Kimberly Solano Castro, el regidor González Díaz, la regidora Marlene Mora Segura, el licenciado Luis Diego Hernández, la regidora, que no es de esta comisión, pero que hoy nos acompaña, Juana Isabel Rodríguez Rodríguez, y aparte está la señora Cristina Céspedes de la Oficina de Gestión Social, la gestora social. Sean todos bienvenidos. El orden del día, los documentos que vamos a ver, y nos acompaña la señora Carla, Chávez, por parte de la Secretaría del Consejo. Bien, los documentos que vamos a ver en orden de numeración sería el SEC 176-2024, es sobre el ajuste al artículo 7 del reglamento para la Oficina Municipal de la Persona Adulta Mayor y de la Persona con Discapacidad. Adicionalmente, el SEC 179 del 2024, que es un oficio de FEDOMA, ¿verdad? Cuyo asunto es el reglamento a la ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica, sobre los procedimientos y especificaciones técnicas de la infraestructura de telecomunicaciones. Y por último, el documento SEC 180-2024 del 2 de julio del 2024, que es la propuesta de moción presentada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, presentada al Consejo Municipal y también relacionado al tema de la infraestructura en materia de telecomunicaciones. Entonces vamos a iniciar viendo el ajuste al artículo 7 del reglamento. Para las personas que nos ven, nada más informar que la alcaldía municipal procedió a realizar o quería realizar la segunda publicación del diario oficial del reglamento que regula el funcionamiento de la oficina de la persona mayor y de la persona con discapacidad, dándose cuenta que existe un error en la redacción del artículo 100 de dicho reglamento, y lo que se pretende es ajustarlo a la ley 10.046, que es la ley de creación de la persona adulta mayor y de las personas en situación de discapacidad, y esa ley es del 2021. El reglamento que se quiere corregir es del año 2023, de noviembre del año 2023. En realidad, la petición es muy corta. El artículo actual dice así textualmente que la OPANDI será financiada por un 0.50 del 0,50% de los recursos que aporta el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, cuando en realidad es un 0.50 del 35% de lo que recibe de dicho consejo. Entonces, le voy a dar la palabra a la señora gestora social para lo que bien tenga que referirse. Muy buenas tardes, señora presidenta y demás miembros de la comisión. Como usted lo acaba de leer, así es, nada más que no es digamos al revés de como lo menciona, es el hasta un 0.35% del 0.50.
Exactamente, exacto. Eso es porque en la primera publicación que se hizo iba con ese error y entonces ustedes saben que se puede entonces hacer modificaciones en una primera publicación. Esa fue la corrección que se hizo para que la segunda publicación vaya con el monto correcto. ¿Qué? No, es lo que la licenciada acaba de mencionar. Sí. Ajá, exacto. Entonces sería el 35% del 0,50% del total de los recursos que se le dan a CONAPIS. Esa sería la modificación nada más que habría que hacer para proceder con la segunda publicación. Bueno, si lo dijiste así, es que yo estaba leyendo aquí el artículo 7 donde decía el texto actual, pero si lo leíste como está abajo, entonces es así, el 35 del 0.5. Exacto. Sí. Sí, muy buenas noches, tengan todos los miembros presentes de la comisión. En la lectura que hice, sí, rápidamente, sí me genera una duda. Bueno, yo no, ese reglamento no lo conocí formalmente en su momento de la aprobación. Ok, entiendo, viendo la ley la ley esta 9003 del CONAPDIS, el artículo 10, inciso F, establece que va a ser obligación de las municipalidades otorgarle un 0.05% a esta organización para efectos de su financiamiento, entre uno de los tantos rubros que se va a financiar la CONADIS. Ahora sí, lo que no entiendo yo, ¿por qué señalan la ley, el reglamento, por qué parten de ese punto 05? Ese punto 05, de lo que yo entendí en el concepto de la ley, es una obligación que tienen las municipalidades a darle plata a ese consejo para financiarse. Ahora sí, porque yo hablo de un punto 35% para el presupuesto de la organización interna municipal. ¿Cuál es la relación y cuál es digamos, el criterio técnico para determinar qué será el porcentaje oportuno? ¿Y por qué combinan la ley con el reglamento que tiene que ver principalmente con la COMAC? Porque esta ley va a tener insumos directamente con la COMAC, hace referencia mucho a la COMAC, a lo que es la comisión. Ahora sí, ¿cuál fue ese insumo técnico para yo decir, voy a agarrar el punto 35% del punto 5 que dice la ley, que ese 0.5% es la obligación que tiene la municipalidad de pagarle, sí porque sí, a la CONAPDIS, o como CONAPIS, COPANDIS, que es por ley. El artículo 10 de la ley dice cómo se va a financiar, y en el F dice, es obligación de la municipalidad, bueno, todas las municipalidades del país van a aportar ese 0.5%. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el criterio técnico para yo decir que voy a agarrar el punto 35 de ese punto 5 para financiar la oficina de protección del adulto mayor de la Municipalidad de Grecia? Esa es mi duda. $10,046, lo dice textualmente, licenciado. Entonces, busquemos la ley.
Ah, es que dice conforme al artículo 10 de la ley. Eso es lo que está diciendo el licenciado. Sí, pero es que Y aquí dice el reglamento con la ley 10.046. Ya entendí lo que el licenciado quiere decir. Sí, Diego, pero, es que pero lo cita, es que la ley lo cita. La ley hace referencia a la ley 9003 del 26 de mayo del 2015. Ahí es donde está el asunto. ahí es donde está el kit del asunto. ¿Cuál es la relación entre ese punto 5 y el punto 5? Esa es la que a mí me preocupa, porque ese punto 5 y el 1.5 no es un poquito, es bastante. ¿Y cómo se va a generar esa presupuestación de manera tal? Es lo que a mí más me preocupa. Dice, aquí se ponen en cosas, algunos regidores por dinero para asfaltar. Imagínense cuando yo tenga que pedirle cuentas a Cristina de qué fue lo que hizo con ese presupuesto, de qué forma se evaluó y de qué forma se conformó. ¿Y para qué lo vamos a utilizar? Porque entonces si lo se utiliza de esa forma, entonces estamos hablando de que hay un incumplimiento de deberes. Aquí Y está el cuando no hay patrimonio de incumplimiento de deberes, entonces estamos hablando de una denuncia penal. estará constituido. Es que ese es el punto. No sé cuál es. Es que la única ley que veo que habla de eso es la ley 9.903. Es que vean, yo tengo aquí la ley 10.046, que es de un artículo único, y es una modificación al artículo 13 de la ley 9.303. Entonces dice, las municipalidades que acuerden crear estas oficinas podrán disponer para su financiamiento hasta de un 35% del 0,50% de los recursos que aporta el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, conforme al artículo 10 de la ley 9.303, que es la de creación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Ahora, tal vez aquí lo que uno pudiera cuestionar es que dice que hasta un 35%. Gracias, bien. Si no una ley que modifica hacer eso, yo cuando tiene un contexto que ya no debo. Ahora Sí, ahí precisamente está mi duda. Si se viene a modificar el punto específico de donde el artículo 10, inciso F, obliga a las municipalidades a entregar un 0.5% al CONADAIS, entonces, si hubo una modificación a ese artículo donde autoriza que en lugar de yo darle 0.05, puedo darle menos y el resto cogerlo para financiar aspectos municipales. Entonces, si es así, habría que aclarar un poco más el artículo. voy sobre eso. ¿Me permite la palabra, Presidenta? Sí, por supuesto. Puede leer de nuevo el artículo, porque la literalidad de la norma es lo que les corresponde a los operadores jurídicos entender. La literalidad de la norma. Muy bien. Carla, dame la palabra, por favor. Ok. Es un artículo 1, vámonos a leerlo. Se adiciona un nuevo inciso al artículo 13 de la Ley 7.794, Código Municipal del 30 de abril de 1998, y se corre la numeración del sucesivo inciso de este ordinal. El texto del nuevo inciso T es el siguiente. Artículo 13 T. Acordar, si se estima pertinente, la creación de la oficina de la persona adulta mayor y de personas en situación de discapacidad dentro de su jurisdicción territorial, así como su respectivo reglamento y su partida presupuestaria, para velar desde el ámbito local por una efectiva inclusión, promoción y cumplimiento de los derechos de las personas adultas mayores y de las personas en situación de discapacidad. En caso de acordar su creación, esta
oficina podrá articular y conjugar los fines y las funciones con la Comisión Municipal de Accesibilidad, la COMAT, para cumplir las políticas que la municipalidad acuerde y para maximizar la ejecución de resultados del presupuesto y del recurso humano asignado igualmente. Podrá coordinar también acciones cantonales en materia con el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, el CONAPDIS, y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, CONAPAN. Las municipalidades que acuerden crear estas oficinas podrán disponer para su financiamiento hasta de un 35% del 0,50% de los recursos que aportan al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad conforme el artículo 10 de la Ley 9303, creación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad del 26 de mayo del 2015. Esta oficina deberá rendir un informe de gestión anual ante el Consejo Municipal sobre la ejecución del presupuesto asignado, así como del cumplimiento de las metas establecidas. Y es ese único. Gracias, licenciada. Ahora sí me permite la palabra. Por supuesto. Ojo la literalidad de la norma. Aquellas municipalidades que establezcan la necesidad. Tiene que existir un acuerdo previo para eso. Segundo, debe existir una planificación y una condición de determinar cuál es el efecto de eso. ¿Por qué? Porque aquí en la municipalidad son felices, hablo del régimen municipal, son felices creando condiciones, solicitando acciones y al final de cuentas no se presupuesta, no se sabe. Aquí para vestir un santo hay que desvestir a otro. Y aquí hay regidores que dicen que sí a una cosa y después viene a la condición de que cuando hay que aprobar una modificación presupuestaria de una línea a otra, se quitan el tiro. Porque lo que tienen es una pose política a la hora que se sientan ahí. Y otros dicen que vienen y no vienen. Dicen que pertenecen y no pertenecen. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo estoy de acuerdo con el comentario que hace el licenciado Hernández. Al no existir una claridad en la norma que dice de un punto al otro y de la pertinencia y de la posibilidad de evaluación, yo más bien tengo 3 preguntas para usted, Cristina. Porque vea que la norma no nos está obligando a hacer esto. Es facultativo. Entonces, si hay una condición de facultad, ¿realmente es necesario esto? Realmente, sí, pero yo quiero que me respondan a mí con bases para yo tomar una decisión sobre los recursos de la gente de Grecia. No lo voy a hacer por moda, ni porque aquí brinque Juanita o Kimberly o Marlene o el que quiera. No es por moda. Es realmente de acuerdo a la necesidad y la articulación que deben tener todas las instancias de esto para poder hacerlo. Porque tenemos que ser muy claros en lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque si no, si se le asignan recursos a usted y el otro año usted no me da un informe satisfactorio sobre lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, créame que el primero que la denuncia soy yo. ¿Por qué? Porque aquí hay un tema que los recursos públicos tienen que irvanarse de una manera a llegar a esas, a esas estratos sociales. Y si se va a hacer para contratar a otra persona, para generar otro gasto, para generar más burocracia, y no podemos terminar de articular con el INA, con las distintas instituciones como el CONAPAN, entonces yo estaría en muy desacuerdo. Si es que se va a generar un presupuesto para contratar más gente, no. Mi voto va a ser negativo.
Si es para articular de acuerdo a una plataforma de desarrollo para poder obtener resultados a lo que el legislador buscó, sí. Y recuerdo otra vez, es facultativo. Bueno, a mí me parece que en el tema social de esta municipalidad está debiendo mucho. A mí me parece importante conocer ampliamente el trabajo que ha estado haciendo Cristina y que ha estado trabajando en una política del adulto mayor y de las personas con discapacidad. Me parece importante, así como le hemos dado oportunidad a otros departamentos para nombrar personas, a mí me parece, Ricardo, que no se puede ser mezquino con una población como es el adulto mayor y con una oficina que ha estado durante muchísimos años unipersonal. A mí me parece, y me gustaría, sí, yo le estaba preguntando a Cristina, ¿cuánto es ese punto 35 en material, en dinero? Porque yo no estaría tampoco en contra de que se nombre a alguien, porque la persona que han tenido ahí por años, no sé si es por años o por tiempo, es a manera de ad honorem. Yo trabajé ad honorem en esta municipalidad por mucho tiempo y a mí me parece que la municipalidad no debe, ni puede, ni tiene por qué darse el lujo de tener una persona ad honorem profesional en trabajo social, ¿verdad? Sencillamente por no querer abrir un presupuesto. De todos modos, en algún momento vamos a pedir esa sesión extraordinaria para que Cristina nos venga a decir qué es todo lo que se hace ahí y cómo se hace, porque no se puede hacer chocolate sin cacao, ¿verdad? Entonces, sí me gustaría también que Cristina, si tiene el monto de ese punto 35% y de acuerdo a la política del adulto mayor y de las personas con discapacidad, que ella pronto nos va a venir a explicar cuáles serían esos proyectos que se van a presentar. Sí, bueno, eso precisamente es la función de una comisión. Vea que aquí estamos solo en una reforma de un solo artículo por una duda, y la duda lleva mucha razón en la forma de la redacción. Y cuando yo digo que son válvulas de escape, no lo digo yo, lo dice el contencioso administrativo, porque esto que estamos haciendo aquí, y me gusta repetirlo porque para ubicarnos dentro del contexto, es para fortalecer la motivación del acto administrativo que va a ser la decisión del Consejo con respecto a la modificación del reglamento. Ya una vez que expuse mi duda y la licenciada hizo su acotación, es fácil dilucidar que eso fue una modificación en el artículo 13 del Código Municipal. Entonces ya no me voy a la ley, me voy al Código Municipal, ahí está. Lo vamos a encontrar en el inciso K, en el T del Código Municipal. Ahí es donde está ese componente legal y del 35%. Entonces, tenemos una primera norma, ¿verdad? Esa norma, que es la ley de la creación del Consejo para la discapacidad de discapacitados, de la persona joven discapacitada, obliga a las municipalidades a coger de su presupuesto, como ya lo dije anteriormente, y aportar un 0.5%. De hecho, le da facultad hasta exigir ese cobro y hacer responsable a la administración de cada municipalidad para incluso cobrar dentro de sus presupuestos lo que no le pagaron. Así está entre la ley y el reglamento a la ley 9303. Ahora viene y dice, bueno, ¿cuál es el objetivo de esa ley o el espíritu del legislador? Es la protección a ese sector vulnerable de la población. Obviamente, estamos hablando de un consejo a nivel nacional, pero ¿quién más capacitado para atender esas necesidades si no es cada municipalidad?
Entonces ahí es donde viene el legislador a tomar medidas y hace esa reforma. Entonces le da la posibilidad a la municipalidad a decir que cree una oficina para la atención de la persona, la oficina de la persona, del adulto mayor y personas en situación de discapacidad dentro de la jurisdicción territorial. Ahora la primera pregunta, para ir agarrando un orden, ¿esa oficina ya existe? No, es para eso. Ok, ahí empezamos mal. No, pero ya se tomó el acuerdo de abrir la oficina, eso ya el acuerdo. Ok, porque la norma es que en caso de acordar su creación, esta oficina podrá articular y conjugar los fines y las funciones de la Comisión Municipal de Accesibilidad, COMAT, ¿verdad? ¿En qué artículo está ahí? El artículo 3 el artículo 3 del Código Municipal, pero usted no lo va a encontrar ahí porque si no está actualizado, o no sé cuándo, esta actualización fue en el 2022. No, puede que no esté ahí en el inciso T. Atribuciones del Consejo, Sí, al final en el T está eso. Si está el T, ahí lo dice. Entonces, tenemos esa oficina. Entonces, ¿qué pasa? El legislador entiende que una comisión de esta importancia, de esta naturaleza, no va a poder atender todas las necesidades nacionales. Quien más las pueda atender es cada gobierno municipal. Entonces, es ahí donde invierte el F del artículo 10 que financia el Consejo y le dice a la municipalidad, bueno, de ese 5% que yo le estaba exigiendo a usted, le voy a permitir, si usted bien lo quiere, crear la oficina de protección y va a coger hasta un 0.35%, se lo dejo a usted para invertirlo en la atención a ese sector. Y el 15% o el 25% es faltante, se lo entregamos al Consejo por ley. Entonces, ¿qué es la alternativa aquí? O se toma la decisión de entregarle el 0.5% a la comisión, al Consejo Nacional, o dejarnos el 0.35% y darle el 25% a ellos. Eso es lo que ya entendí. Entonces, pero hay una situación ahí de orden que dice cuando usted cree la oficina y cuando ya haga sus programas, obviamente. Yo asumo que en el reglamento está contemplado crearse la oficina de tal y está establecido cómo se va a presupuestar. Siendo así, esa modificación del artículo 7 yo la dejaría de otra forma. En virtud de la competencia del Consejo Municipal con relación al artículo 13, inciso T, se establece que la oficina para la atención del adulto mayor y discapacitados correspondería al 0.35% establecido en la ley. Y con eso resumimos todo el contexto legal y lo que estamos indicando. Perfecto, gracias. No, licenciado, usted acaba de hacer un resumen como es exactamente. Ya se había tomado el acuerdo y sí, como Ricardo dice, don Ricardo dice, es facultativo, ya se había tomado el acuerdo de formar la oficina como tal y esa oficina vendría a asumir, o la persona que esté dentro de la oficina, que eso pertenece a gestión social, vendría a asumir las funciones que se van a establecer en el plan de acción, en la política de persona adulta mayor y la política, ambas cantonales, de las personas con discapacidad, ¿verdad? Más todas las funciones, la articulación con las diferentes instancias.
Si bien es cierto, la Oficina de Gestión Social, yo unipersonal, he venido asumiendo algunas funciones, dentro del reglamento se asumen más funciones que tiene que asumir otra persona. Yo cumplí 18 años de estar en esta municipalidad, en esta oficina unipersonal, asumiendo todas las poblaciones en condición de vulnerabilidad, las cuales estas dos corresponden con estas características. Repito, ya se había tomado el acuerdo de que sí se abría la oficina y se tomaba en cuenta el presupuesto que ya el licenciado acaba de resumir bien, que ese 35% quedaría o 0,35% hasta un 35% del 0,50% que CONAPDI recibe. Pero esto lo estableció la ley que abrió las OPANDIS a nivel nacional, y esto fue desde el 2022. Entonces, si bien es cierto es facultativo, ya se tomó la decisión y el reglamento ya se había revisado, se aprobó a nivel del Consejo Municipal también, y lo que se trajo a colación a esta comisión fue el error que se puso el 0,50% y no cuando en realidad es el 0,35% del 0,50% que se le da con CONAPDIS. Eso es. Gracias. Ve como hablándonos, ya me lo había otorgado. Ve cómo hablando nos vamos entendiendo. Yo lo que quiero y que comprendan todos, y ahora que están transmitiendo, es que la maximización de los recursos municipales para mí es importante. ¿Por qué? Porque este no es un discurso político, esta es una realidad. Yo prefiero que se queden más recursos aquí que no que se vayan, ¿ok? Ese es el primer punto que tenés que entender de la norma jurídica tal cual se está haciendo ahí. Entonces, si vamos a tener los recursos para atender esa población, ese segmento de la población, entonces además de eso, yo también quiero que maximicemos los recursos con la institucionalidad pública que hay en el cantón. Estoy hablando de Limas, estoy hablando de CONAPAN. ¿Por qué? Porque es que aquí la gente cree, o algunos regidores creen, que cuando el perro tiene hocico es que silba, y no, no es así. No sé a qué te refieres, regidores. Marcela, estoy en uso de la palabra yo, cuando usted tenga el uso de la palabra usted habla. El tema es que cuando usted paga impuestos de bienes inmuebles, un porcentaje de toda esa parte va para la institucionalidad pública. Eso es lo que yo quiero que comprendan. Esa institucionalidad pública es el IMAS, el CONAPAN, etcétera, etcétera. Entonces, con la respuesta que usted está diciendo, ok, ahora sí, de ese porcentaje, el menor porcentaje que la ley faculta ¿a quién? Al Consejo en este momento para otorgar esa parte, es la parte menor. No la parte menor en relación a atender a la población, sino la parte menor que deja de percibir la municipalidad y que se va para esas otras instituciones, que ellos son los que conservan y hacen su presupuesto más grande. Esa es la parte que yo me refiero, esa es la parte de la cual hay que tener esa claridad absoluta de qué es lo que se está votando y qué es lo que se está conformando. Ahora bien, señora presidenta, en razón a lo que dijo el señor abogado de redondear el acuerdo, aunque haya un acuerdo previo, en derecho las cosas se resuelven de la misma forma que se tomaron. O sea, si hay que modificar, porque los acuerdos no se derogan, los acuerdos se revocan. Entonces, sobre esa misma condición de lo que dijo el asesor legal del Consejo, entonces lo que hacemos es tomar la percepción de él y la percepción suya para incorporar dentro del mismo esquema el rango menor para llegar a eso y que el presupuesto no se infle. ¿Por qué? Porque eso lo vas a tener, eso mismo que usted está pidiendo, es lo que se refleja en el presupuesto del año pasado, a la hora de configurar todo.
de en cuanto a los costos, en cuanto a la inversión. La municipalidad tiene que ser una institución, como lo dice en el artículo 2 del Código Municipal, una institución que da servicios y no puede convertirse en una institución pagadera de salarios. Entonces, bajo esa perspectiva y esa condición, la ley no vino a hacer otra cosa nada más que modificar el artículo 13. Eso fue lo que hizo la ley. Y definir parámetros, y esos parámetros son los que estamos definiendo. ¿Cuál será el parámetro? ¿El del 1 punto y resto o el del 0,50 del 0,57? Ese es el punto en que está discusión, no es ningún otro. ¿Estamos claros, Cristina? Diego, entonces, ¿por qué usted no le habla a la señora presidenta para que todos los señores regidores y las personas que están aquí puedan redondear el acuerdo de manera tal que exista una condición de aprobación tal cual usted lo expresó antes? Sí, gracias. Bueno, esa es la idea, llegar a un buen puerto y obviamente tomar decisiones dentro de un orden legal, pero como estaba redactado, cuando me tocan leyes y me toca una ley que lo que hace es reformar el código municipal, entonces ahí es donde cuesta incluso ubicarlo en Sinalevi, ¿verdad? Pero al final está en el código municipal, ya fue una reforma del código municipal, entonces el referirme a ese tipo de ley, que son leyes muy específicas, porque nada más lo que hacen es reformar otra ley en un artículo, entonces, y es para efectos de no confundirse, así como me confundí yo en la lectura, yo me remito a la ley general, que es la que va a regular el Consejo. Entonces, lo que propongo es esto, quitar, ya le digo, la forma de financiar y decir que el financiamiento va a ser de un 0,35% conforme a lo establecido en el artículo 13, inciso T del Código Municipal. Entonces, porque el sobrante, que es el 0,25%, ya eso por ley la municipalidad tiene que entregarse. Yo no lo puedo, yo no tengo por qué meterlo, y no tengo por qué meterlo en el reglamento, ya es sobre meterlo en el reglamento. Muchas gracias. Entonces, dado esa observación, se puede hacer la modificación al encabezado del reglamento y hacer la segunda publicación. Ok. Ajá. Ok, perfecto. Sí. Sí, licenciado. Entonces, es que es importante porque precisamente se trajo a comisión porque hay un error y se habla del punto 50%. La observación era hacer la modificación que del punto 50 hasta un punto 35%
es lo que se va a utilizar para la OPANDIS para hacer la segunda publicación, porque ese error, eso estaba mal escrito. Ajá. Exacto, exacto. Ajá. Eso es. Sí. Ajá. Exactamente. Eso es. Exacto. Entonces hacerle la modificación para que la segunda publicación salga, léase correctamente, que es el 35%. Sí, por eso. Entonces, para que el acuerdo de comisión salga haciendo la modificación. Sí. La oficina de atención, que sería la OPANDIS, la oficina de atención a la persona adulta mayor y las personas con discapacidad. Se financiará por el punto 0.35% establecido conforme La ley tal. en el artículo 13, inciso 3. Ok. Perfecto. Listo. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, es que cuando habla del 35% es el punto 35 del 0.50. Bueno, y lo otro, señor Ricardo González, y para todos, yo ya estoy cansada de que hagan alusiones a los regidores en la forma en que lo hace el señor Ricardo. La próxima vez que alguien se refiera a que los regidores vienen aquí, necesito que me digan el nombre y el apellido de cuál es el regidor o la regidora que hace eso, señor Ricardo González, porque ya yo esas suposiciones y esas palabras que ustedes en ocasiones utilizan en este consejo, vamos a ponerle un alto, porque entonces aquí hay algunos que son la alianza y saben que no se habla de ellos, entonces somos la otra alianza por acá, pero cuando se van a referir a algo y es a mi persona, me van a hacer el favor y decir mi nombre y apellido. Ya. Bueno, discutido que ha sido el tema, vamos a someterlo a votación. Cualquier cosa que deseen agregar, pues entonces ahí me lo dicen. Entonces, quienes estén de acuerdo en virtud de la segunda publicación que está pendiente del reglamento para la Oficina Municipal de la Persona Adulta Mayor y de la Persona con Discapacidad de la Municipalidad de Grecia, la OPANDIS, en corregir y reformular únicamente el artículo 7 de dicho reglamento, para que en lo sucesivo se lea de la siguiente manera: sobre el financiamiento de la Oficina Municipal de la Persona Adulta Mayor y de la Persona con Discapacidad, la OPANDIS será financiada por un 35%, un 35% del 0,50% de los recursos que se aportan al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad
conforme el artículo 10 de la Ley 9303, que es la ley creadora del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Esto entonces, de acuerdo al artículo 13, inciso T, que modificó la ley 10.046, que es precisamente la ley a la que se quiere ajustar dicho reglamento. Si están de acuerdo, por favor, levanten la mano. Sí, así es como se quiere hacer. Aprobado. Continuamos. Si gusta, usted se puede retirar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y cuando yo hablo de maximización, Bueno, vamos a continuar con los siguientes documentos. Habíamos dicho que era, el 180, 2024, 179. ajá, y el 179, 2024. El primero es una propuesta de moción presentada por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones para ser valorada y aprobada. Y la segunda es un oficio de FEDOMA suscrito por la licenciada Rosire Sarce Abarca, asistente administrativa de la Federación Occidental de Municipalidades, y cuyo asunto es una moción para el reglamento a la ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica, sobre sus procedimientos y especificaciones técnicas. Dado que ambos van prácticamente en el mismo sentido, los podemos analizar en una sola vez. Para las personas que nos escuchan, ambos oficios tienen un objetivo. El objetivo es regular los procedimientos y las especificaciones técnicas aplicables al desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones referida en la Ley 10.216. Esa ley se llama Ley para incentivar y promover la infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica y es del 2022. Entonces, dice que los consejos municipales tienen la posibilidad de emitir su propio reglamento o bien aplicar de manera supletoria la norma nacional, es decir, el decreto ejecutivo 44.335 del MISIT, que es precisamente ese reglamento, el reglamento a la ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica, los procedimientos y especificaciones, que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 14. Se establece que la emisión de un nuevo reglamento municipal o cualquier reforma al que ya existe debe ser un texto similar, idéntico al citado decreto, lo cual, aparte de generar muchos gastos,
entre ellos publicaciones en la Gaceta y demás, debe quedar casi como una copia al carbón de esas especificaciones técnicas en razón de que son disposiciones amparadas en los principios de la ciencia y la tecnología. También que la Sala Constitucional ha reiterado que la autonomía de las municipalidades no los habilita para sustraerse de las competencias que tienen un interés público y nacional, basado en normas internas e internacionales de orden técnico. La idea es que a nivel nacional se cuente con un proceso uniforme que permita contar con una infraestructura sólida y robusta en esta área, de tal forma que las municipalidades no vayan a interrumpir los procedimientos de concesiones o licencias en telecomunicaciones y colaborar con eso, entonces, con el ICE, por ejemplo, y con todos los operadores que quieran traer tecnología al país. Yo me di la tarea de revisar un poco, hablando con el licenciado Hernández, no se sabe si esta municipalidad tiene un reglamento, pero en todo caso hay uno que se llama Reglamento General para la obtención de licencias municipales en telecomunicaciones, que regula la Ley General de Telecomunicaciones 8642 del 4 de junio del 2008 y que tenía como objetivo establecer los requisitos y procedimientos para optar por la licencia de construcción y la licencia comercial en telecomunicaciones, y era un reglamento a nivel país que contemplaron casi todas las municipalidades del país. Entonces la idea es que no, digamos, ya esta ley fue derogada por la ley que antes dijimos, del 2022, y hay un nuevo reglamento y la idea es que, siendo del MISID, todas las municipalidades se acojan al mismo. No sé quién tiene algo que agregar. Ricardo. Bueno, buenas tardes. Precisamente sobre esa condición, cuando empezó a darse todo el tema de la telefonía celular y se abrió el mercado, se empezó a dar una problemática con diferentes municipalidades de este país. Algunas municipalidades, por un tema de orden paisajístico, no querían que le pusieran aquel montón de antenas por todos lados. Una de esas fue Zarcero. En aquel momento le dábamos una asesoría, se estableció un reglamento que bien mimetizara ese tipo de acciones. Bueno, hoy en día ya con la nueva tecnología 5G ya no vamos a tener aquellas antenas grandes por todo lado, sino que va a ser un tema mucho más importante. ¿Por qué es importante que nosotros aprobemos este reglamento y le demos la celeridad al asunto? Porque seríamos la primera municipalidad en el país que lo apruebe. Segundo punto, retomando lo que el señor viceministro vino a decir aquí, la reconformación de lo que es la zona franca y la entrada a Grecia ya se está planificando de que en esa área estén las antenas 5G. En ninguna otra parte del país sería. Hoy, escuchando a un programa en Radio Colombia a las 3 de la tarde, estaban hablando en Matices de Radio Monumental, estaban hablando del empuje económico que van a tener esta tecnología, y solo hablaron durante 30 minutos del Cantón de Grecia. Solo del Cantón de Grecia hablaron. ¿Quiénes hablaron? Gerardo Corrales, el ex gerente general para Latinoamérica del BAC San José. Y entonces, cuando usted ve esas condiciones de aprobación, nosotros debemos apresurarnos un poquito. Por eso alabo la labor que hace la presidenta de la comisión, en darse a la tarea de revisar cuál es el reglamento que existe. Está desactualizado, lo que le aporta el asesor legal del Consejo en determinar que cómo tropicalizamos ese reglamento del MISID y cuáles son los cambios sugeridos que tenemos que ver.
En el Consejo se había tomado un acuerdo que se le iba a pasar ese reglamento, esa propuesta reglamentaria al Departamento de Construcción, por si tenía que hacer algún tipo de análisis técnico, de aporte sobre eso. A la fecha no ha llegado aquí a la comisión. ¿Vea que no, doña Carla? No ha llegado ningún aporte por parte de ellos. Entonces, más bien, sí, se le había pedido algo al señor, al jefe del departamento del IDC, pero lejos de cualquier cosa, veo también, licenciada, que ya usted avanzó en esa parte. Entonces, más bien, yo no quisiera alargarme más para poder salir de aquí un poco temprano y que usted tome el acuerdo necesario para poder ayudarle con el voto. Sí, señora presidenta y estimados regidores. La propuesta del MICIP es interesante porque ellos quieren optimizarlo dentro de su perspectiva muy técnica con relación a estos tipos de diseños de telecomunicaciones en antenas y en realidad no piden hacer un reglamento. Ellos no están diciendo, le están diciendo a usted, respetando la autonomía municipal, que usted pueda hacer reglamento. Pero si así lo tienen a bien, apliquen en forma supletoria, es decir, adopten como reglamento el decreto ejecutivo. Sí es interesante la observación que usted hizo del análisis para buscar los reglamentos que están y anotarlos expresamente en el acuerdo. Usted ya me habló de un reglamento, lo revisó, para decir, de dónde está tal reglamento. Hay uno de construcciones de antenas. Ese hay que anotarlo en el acuerdo para especificar que se es en efecto ese reglamento y que como reglamento se va a tomar supletoriamente el decreto ejecutivo del MICIT. En realidad todo eso. Lo que hace el MICIT y que también puede ser un insumo para tomar el acuerdo es brindarle al Consejo todo el antecedente de la declaratoria de interés nacional sobre la importancia y la relevancia como una motivación, porque es importante a nivel país y a nivel cantonal someterse a lo ya muy estudiado que es un decreto ejecutivo, que ya no implica una realidad de un cantón, sino que implica una realidad a nivel país. Sí, es cierto lo que dice Ricardo, que el tema en cuestión fue un tema paisajista, ¿verdad? Desconozco la tecnología 5C en ese sentido, cómo influye, que sí, deben ser antenas pequeñitas de transmisión. Ya es un tema de fibra óptica, todo eso. Siempre fue el tema y empezó a verse en Grecia y de eso se empezó a regular, que se ponían una torre aquí en el Alto Conejo y ponían otra y se veía feo, en realidad. Y solo faltaba que pusieran una parte de iglesia. pero en fin, el acuerdo en ese sentido sería, vista la motivación establecida y el carácter de interés nacional que tiene el proyecto de telecomunicaciones en el país y en nuestro cantón, visto los antecedentes planteados por el MICIT, ¿verdad? Se toma el siguiente acuerdo: derogar el acuerdo de construcciones. Hay que publicado en la Gaceta, esa información hay que tomarla, se puede quedar pendiente nada más de meterla, por lo menos la Secretaría lo busca, y cualquier otro reglamento para no dejarlo a la libre, que regule la materia, y en su lugar aplicar supletoriamente el decreto ejecutivo del MICIT número tal. Eso sería todo el acuerdo.
No, porque nada más para ponerlos en orden, ¿cómo se establecen los reglamentos en casa presidencial? Hay una oficina sobre reglamentos. Esa oficina de reglamentos lo manda al MISIP. MISIP revisa las regulaciones. Y una vez que tiene regulaciones, se devuelve a casa presidencial para que el departamento legal lo vuelva a revisar. Yo creo que los reglamentos vienen, se los explico para los que no son abogados, los reglamentos vienen a regular ciertas materias que la ley tiene, pero nunca puede entrar a regular algo que la ley no haya determinado. Entonces, eso es dato importante. Se me perdió. Es que estaba buscando el decreto. Bueno, a diferencia de como piensa el licenciado González, de que seríamos el número 1, el cantón número 1, aquí me cabe un signo de interrogación. ¿Por qué otros cantones que están más adelantados que Grecia no han aprobado este asunto? Esa es una cosa. En esta propuesta de aprobar ese decreto ejecutivo, que lo estaba buscando en este momento, porque comprendo la posición del licenciado Hernández en que podemos hacer un reglamento, o como dice el documento enviado, podemos adoptar las disposiciones del decreto ejecutivo 443-35-MISID. Entonces, si adoptamos ese reglamento, sí me gustaría como verlo. ¿Qué contempla el reglamento? ¿Qué nos obliga el reglamento? Porque establecer las torres, esas torres, ¿verdad? Lo que van a poner son torres. Son pequeñitas, pero esas torres van a requerir requisitos. Entonces, ¿a qué nos obliga si nosotros en esta comisión aprobamos adoptar lo solicitado por el MISID? Déjenme ver un momentito. ¿Usted lo mandó el decreto? Ok. Es que hay algunas cosas que no puedo abrir en esta compu. Ya voy a buscarlo aquí. Aquí está. El de Fedoma sí. El viceministro anda promoviéndolo por todas las municipalidades y ustedes que no pasa, no han sido suficientes, pero yo no parece que se harán en un año. El viceministro, en primer lugar, de Está empezando. ¿Y dónde está ocurriendo la zona blanca? No está ocurriendo en Planes de León, ni en Cucurrique. De hecho, la única municipalidad que no lo ha aprobado es Grecia y Atenas. Nada más. Salcero, yo no tengo. Ya se nos fue arriba Salcero, 22 días se nos fue arriba Salcero. Se nos fue arriba Naranjo. Que recuerden que el viceministro estuvo en medio y en Fedoma. Y en Fedoma el alcance de Fedoma. Yo lo tengo porque no quiere pasar, queda solo en Atenas y Grecia. Pero bueno. Ese no vayan a tocar así. Ahí no vienen ninguna retroactiva. Hay aspectos cuando consideran ahí de salud pública que se afectan, son los técnicos que han sido considerados. ¿Que lo pago? Nada más es como que tenemos que estar atentos, ¿verdad? Si todos lo leyeron, ¿verdad? Muy bien, dice que toda municipalidad debe garantizar los procesos y las condiciones que permitan de forma ágil y célere el despliegue de infraestructura para el desarrollo de las telecomunicaciones, cumpliendo con las acciones necesarias para que se cuente con una infraestructura robusta, uniforme, sólida y normalizada que garantice a los usuarios el acceso a los servicios de telecomunicaciones, por lo que no se pueden establecer regulaciones y requisitos que lo impidan o dificulten en ese sentido. Ahora, a lo que nos obliga el licenciado Hernández, este decreto es no poner trabas. Ok. Y para eso se da obligatoriamente el reglamento.
Porque el reglamento es el que pone Pero ya no estaríamos obligados a hacer un reglamento. Adoptaríamos este decreto como un reglamento. Entonces, las posibles trabas que pueden existir, no se van a poder, que sean expedidos. ¿Qué es eso? Que no le manden unos planos de producción aquí y duren 2 meses ahí pegados. Que se les dé prioridad. Entonces, ese reglamento, eso como reglamento, hay que darle prioridad el líder siempre tiene prioridad de cualquier trabajo. Dígame una cosa, esas antenas las aporta el MISIP. ¿Ah? ¿Todo lo hacen ellos? Ok. No, ni si la empresa que sale a licitación. Ok. Parece que existe una ley de telecomunicaciones. Ok. No le toca a la municipalidad derogar, aportar. Nunca le ha tocado a ninguno. Desde que se abrió el mercado. Nadie se lo aprueba, jamás. Muy bien. Señora Presidenta, aquí cuando alguna de esas antenas va en alguna propiedad privada, ellos mismos se encargan a hacer contratación con los privados. Y si la gente no quiere, No sé. no lo hacen. Ok. Puede hacerlo a no ser que le hagan un curso. Sí, aquí dice que se van a hacer, se van a tratar, pero también lo pueden hacer en zonas privadas. Pero ya entonces cada concesionario se encargaría de hacer a lo que le interese. Y les pagan una renta que está bueno. Ok, muy bien, listo. ¿Qué hizo Ken? Para ver si votamos. Pero creo que podemos votar los tres. No, quiero que esté ella. Bueno, entonces vamos a esperar. Anda en el Muy bien, vamos a continuar. Ya que hemos discutido sobradamente sobre el tema de las telecomunicaciones, vamos a votarlo. Por ser un asunto de interés público, la instalación, ampliación y renovación de las redes públicas de telecomunicaciones para Costa Rica y para nuestro cantón, debido al interés que tiene la materia, quienes estén de acuerdo en aprobar los oficios SEC 180-2024 del 2 de julio del 2024, que es la moción del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, y el SEC 179-2024 del 2 de junio del 2024,
de la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela, FEDOMA, para que la Municipalidad de Grecia derogue el Reglamento General para la obtención de licencias municipales en telecomunicaciones, el reglamento de construcción y cualquier otro reglamento relativo al tema, de manera que se acoja, aplique supletoriamente la norma nacional, que es el decreto ejecutivo número 44.335 del MISIT, que es el reglamento a la ley 10.216, denominado Reglamento para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica, sobre los procedimientos y especificaciones técnicas de la infraestructura en telecomunicaciones, publicado en la Gaceta el número 14, alcance 13, del 25 de enero del 2024. Quienes estén de acuerdo, por favor, levanten la mano. Aprobado. Un momentito, antes de cerrar la sesión, quería revisar lo siguiente. ¿Qué lo vemos otro ahí? ¿Qué es solo para rechazar? Perdón, precisamente eso era lo que les quería decir. En las notas que yo les pasé había un pendiente que es el oficio SEC 112-624, que es la moción presentada por la señora regidora Cinia Navarro Araya y don Mario Artavia Molina, sobre la propuesta de reglamento para regular lo referente a la selección, nombramiento, sustitución y remoción de los miembros de Junta de Educación y juntas administrativas. Dentro de mis planes, bueno, está pendiente de análisis, dentro de mis planes estaba invitar a don Mario y también a don Giancarlo, que ellos querían hacer acotaciones. Sin embargo, hoy hablando con el licenciado Hernández, él tiene una posición de que esto no es posible, dado que ya existe un reglamento, ¿verdad?, que es el que regula todo el tema de las juntas administrativas y de educación, que es el decreto 38.249 del MEP. Sí, es que ese decreto ha sido modificado varias veces. Actualmente es el 31024-MEP. Y aprovechando que metí la cuchara ahí, entienda que este reglamento, que es un decreto ejecutivo, regula cómo se nombran, los requisitos de que se nombran, cómo es su competencia del MEP, que se la da al MEP, cómo se destituyen, cuáles son las causales de destitución, incluso los temas de presupuestarios lo regula el reglamento, todo lo que tiene que ver con las juntas de educación. Es mucho más extenso. Incluso dice que le corresponderá al Consejo Municipal la juramentación. Y meternos nosotros o meterse el Consejo Municipal en decir al director cómo regular y cómo hacer ese procedimiento, estaríamos extralimitándonos en las competencias, porque un decreto ejecutivo es una norma con un rango legal superior a un reglamento municipal. Consecuentemente, teniendo un decreto ejecutivo que denominado Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, que toca exactamente el objetivo del reglamento propuesto en la moción, carecería de la legalidad correspondiente. Consecuentemente, hay que recomendarle al Consejo declarar improcedente la moción por un tema de legalidad. Gracias, licenciado Hernández. A mí me parece que el espíritu de la moción iba en otro sentido y no a mi criterio, ¿verdad?
en otro sentido debido a la problemática que se ha dado en este consejo sobre la elección de las ternas que están enviando los directores. Entonces, a mí me parece, en mi opinión, que lo que se pretendía era hacer algo a nivel de consejo, sin tener que derogar o no ponerle atención a ese decreto como tal, o decreto eso, reglamento. Es un decreto, ok. Entonces, ese es mi criterio. Habría que preguntarle a los que mocionaron si esa percepción en la que yo tengo de que eso era lo que querían con este reglamento, es tener un adecuado procedimiento desde el Consejo Municipal para elegir a las juntas de educación, ¿verdad? Si era así, yo pensaría que tendríamos que analizar un poquito más el que se rechace la solicitud tanto de la señora regidora Cinia Navarro como del síndico Mario Artavia. Bueno, es que el bloque de legalidad es uno solo, no es de percepción, no es de que lo que yo creo más conveniente o no. Existe un decreto para la regulación de eso, de acuerdo a la pirámide de Kelsen, establecida en cuanto al valor normativo de las normas, valga la redundancia. Entonces, evidentemente, un reglamento que viene a configurar algo que ya está establecido mediante un decreto y por norma jurídica superior, no tendría razón de ser. Dentro de ese mismo elemento, y cuando se presentó la moción, precisamente se envió a la Comisión de Jurídicos para que tuvieran el suficiente tiempo para pensar las mociones que presentan y la forma en que se deben presentar y el cumplimiento máxime, que hay un cumplimiento del bloque de legalidad. Entonces, por ende, se mandó a esta comisión precisamente y a la de jurídicos para que pudieran apelarla, rechazarla y además de eso decir, bueno, no, es que yo la presenté en este sentido o en el otro sentido, pero como no pudieron venir a justificar su moción y dado que pertenecen a la Comisión de Jurídicos y que hay una condición de bloque de legalidad por norma superior del decreto, entonces evidentemente mi voto será en correspondencia a ese bloque de legalidad. ¿Cuál es el bloque de legalidad? Que existe norma superior, que un reglamento no puede entrar a configurar nada en lo absoluto de lo que ya se establece en otro sentido. Esa es mi participación para que lo sometamos a votación, si bien lo tiene la señora presidenta. No sé si puedo volverme, ¿sí? Yo entiendo, creo que el objetivo sí era ese, como cómo reglamentar la votación de las ternas. Bueno, en realidad tal vez el reglamento que podríamos decir ahí es que, bueno, se votan de una en una. Es lo más que se puede decir un reglamento en ese sentido, ¿cierto? Porque esa es la actividad del Consejo con respecto a las ternas. Entendieron todos después de un proceso de discusión y también como yo lo dije, y normalmente por práctica, bueno o mala, pero por práctica y por la poca asistencia, los directores mandan en el primer punto la parte que les aceptó, los otros lo hacen de relleno porque no hay nadie. Esa es la realidad que se ha vivido aquí y por eso pasan renunciando y por eso en cada sesión usted ve internas. Si la gente se queda y se peleara ahí, tengan la seguridad que duraría el año que dice la ley. Pero lamentablemente, si bien al principio ellos quieren como meter al Consejo Distrito en el tema para que revise, como que hagan una preevaluación y una recomendación empezando. Si bien los síndicos tienen voz y tienen una importancia de cada distrito, ya someterles esta competencia que es por ley asignada al Consejo es improcedente. Es un punto, pero ellos también se meten en el tema de remoción y yo no puedo ver una moción, un reglamento, una propuesta en una forma parcial o decir, bueno, voy a corregirles el primer punto del punto para ver si meto el Consejo de Distrito. No, me están diciendo cómo remover una Junta de Educación
y cuál es el procedimiento. Eso también está regulado. Yo, en lo personal, he atendido como 3 procesos de remoción aquí y los 3 los he devuelto al circuito. ¿Por qué los he devuelto? Porque están pésimamente llevados los procedimientos conforme al mismo reglamento. ¿Por parte de quién? Por parte del operador de ese reglamento, que son los supervisores del circuito y los directores. No se cumplen los debidos procesos, hay un proceso de indefensión, un desorden de un expediente. Me acuerdo uno de un pleito que había en San Roque entre profesores y fue terrible, pero los procedimientos, independientemente si esos tenían razón o no tenían razón, yo lo veo desde un punto de vista de un procedimiento administrativo que está regulado en el propio reglamento, y decía que al final el supervisor del circuito, no me recuerdo, es que tiene que decir que se remuevan, y el consejo solamente viene como a conocer la recomendación y avalarla. Pero resulta que es muy fácil, ¿verdad? Hago un pseudo procedimiento y después le digo al consejo, tome usted la decisión, quítelos. Cuando el reglamento no me está ni dando la facultad, sí los puedo quitar, pero bajo un procedimiento administrativo correspondiente. Si no vienen, no sé mucho, llegó uno, no sé qué escuela, que yo lo vi, pero venían cosas, simplemente señalaban A, B y C, y le digo yo, ¿y cómo sé yo que eso es cierto? Un derecho fundamental, cómo las personas les dieron el tiempo, el chance para defenderse, no se lo dieron. Entonces, eso que ellos lo meten aquí, yo no lo puedo, como decir, bueno, y quito esto y dejo esto, porque es una propuesta de un reglamento. Y como le digo, pero todos los puntos sí están regulados. Entonces, el punto es para qué seguir yo discutiendo en forma objetiva, se lo digo, algo que no tiene un sustento jurídico de respaldo, no lo tiene. Al final, el Consejo con la Junta de Educación, ya estamos claros, y yo hice un pronunciamiento al respecto, y ahí lo dejé muy claro, por eso señalo me saco mi ratico para señalar los antecedentes, cómo funciona, cómo lo regula, para que tengan un insumo y ahí lo pueden revisar. Eso es competencia del MEP. De hecho, para evitarse todo eso a nivel nacional, hay un proyecto de ley que ahí andaba en el tema para quitarle esa atribución a las municipalidades y que ya fuera propiamente del MEP, y fuera el MEP que se encargara de todo, e incluso para sentar mayores responsabilidades a las juntas de educación por la problemática que se ha dado, porque las municipalidades, y ahí se sale de la mano de los señores regidores y de la administración, andar hasta auditando como alguien habló, y tenemos que auditar a las juntas de educación. No tenemos ni la competencia. Una vez don Álvaro lo decía, yo puedo meterme, pero siempre y cuando la auditoría de la otra dependencia me autorice. Eso lo dijo muy claro don Álvaro en una exposición que hizo aquí, y no lo va a autorizar, porque no se meta con uno de nosotros, que nosotros aquí nos... Pero en fin, es un tema que es una laguna legal en algunas partes. El tema de las ternas ya es un tema propio de ustedes, cómo lo definen, y últimamente la última vez hicieron algo democrático, votemos uno por uno. Y cuando se habla de ternas también, no fue un tema antojadizo, no se les ocurrió a los directores, las ternas tienen hasta un rango de legalidad. En la Ley General de Educación, algo así se llama, ahí dice que deberá nombrarse una terna. Entonces, a partir tiene un rango constitucional para elegir, dentro de esos 3, elegir uno de los puestos a criterio del Consejo Municipal, conforme lo delimitó el reglamento. Dicho así las cosas, creo que es como dejar esos pendientes, es un desgaste innecesario para el Consejo. Nada más. Gracias. No, pienso igual, digamos, mi voto sí sería negativo, porque es que ya hay algo establecido que no podemos pasar por encima. Entonces, tenemos que respetar lo que ya está del MEP. Y igual tampoco estamos haciendo nada ilegal, porque también nos estamos basando en el Código Municipal. Entonces, mi voto sería negativo.
Gracias. Bueno, comprendo la posición legal del licenciado Hernández, sin embargo, a raíz del calor y de todo lo que se ha dado con el tema de las juntas de educación, creo que la iniciativa del síndico Mario, respaldado por la regidora Cinia Navarro, a mi criterio, aunque como dice el licenciado González, no tiene que ver nada a mi criterio, sin embargo, comprendo y entiendo, y como abogada sé que hay un reglamento, sin embargo, han habido muchas posiciones aquí, y lo que aportaba el licenciado Hernández, que cuando se haga la votación, como lo solicitó la regidora Cinia, que se votara una por una las ternas para nosotras tener la posibilidad de elegir cuando a ustedes ponen al primer lugar, que a mi criterio es la persona que debe de ir en la elección de este consejo, sea posible de que se haga cada una de las, como se hizo en la última ocasión, ¿verdad?, en donde se nos facilita. Ya cuando ponen el segundo, nosotros no vamos a votar esos segundos lugares. Y sigo manifestando que la iniciativa de esta moción era hacer algo a nivel interno. Estoy segura que el licenciado González, yo conozco la pirámide de Kelsen, ¿verdad?, pero si no se puede hacer algo a nivel interno de procedimientos, nosotros como consejo no tendría necesidad, digamos, y se cumpla el reglamento ya establecido, ¿verdad? Nada más que me diga el licenciado Hernández, a nivel interno nosotros podemos aprobar un procedimiento interno de algo reglamentado. Licenciado Hernández, yo tengo derecho… Para finiquitar, Ricardo, el tema es muy simple. Es que aquí lo que se puede regular es la forma de votar, y la forma de votar ya no como un reglamento. Lo que sí, a nivel personal, lo responsable de cada regidor es, si yo voto por alguien, no es porque me gustó el número 2, no fue al azar. Hice llamadas correspondientes, entrevisté y tomé una decisión responsable. Entonces, si eso lo hacen, si así lo están haciendo y la persona está aceptando, yo veo que tienen todo el derecho de hacerlo como quieran. Para eso es parte del ejercicio democrático de un órgano colegiado. Entonces, hacer un reglamento para decir cómo lo voy a votar, ya tomar una decisión, votémoslo como viene en la terna y por la propuesta de doña Cinia, que me parece sensata, pero sí, tal vez ya es una decisión política del órgano cómo hacer el procedimiento administrativo, no es un tema normativo, porque ya parte normativa está regulada. Entonces, en eso, como lo dije, en eso soy totalmente objetivo. Y nada más hacer un paréntesis para otra cosa, para después no tener que tomar la palabra de eso. Con respecto al reglamento de compras públicas, ya hay un avance, un primer avance sobre el tema, ya hubo una modificación, ya tengo una base de un proyecto, me falta hacer la última revisión para presentarlo de nuevo a la comisión. Ya Alejandro hizo todo otro esfuerzo, me falta pegar el último chequeo para decir, bueno, esta es una propuesta ajustada conforme a la decisión interna de la comisión. Y con eso ya es un tema de votación como ustedes gusten. Exacto, o sea, aquí no es como en la pulpería. Tal vez no me puede dar esto, pero deme un poquito del otro. No, es que esto es una condición de orden jurídico. No es un estira y encoge. Las normas jurídicas se establecen precisamente para eso, para que no exista el estira y encoge en lo que yo creo que a mí me parece y en lo que a los demás no. Esto es un tema de apreciación de orden jurídico y el trabajo que hacen los regidores previo, si tal o tal o tal o lo otra. Entonces no puede seguir viéndose eso de que yo creo, a mí me parece, yo considero.
No, eso no, por el amor de Dios, eso no puede seguir pasando en estos temas. Si tal escogió una mayoría, uno acepta lo que en democracia se tiene. Y si no le gusta a uno esa parte, entonces mejor uno se levanta y sale y se va. Pero si uno no acepta esas condiciones, las normas jurídicas se hacen para respetarse. No es lo mejor o no es lo peor. Esa fue la decisión del legislador. Y por norma jurídica se establece el decreto y el reglamento no vendría a generar eso. Yo le pediría encarecidamente a la señora presidenta que lo someta a votación para ver si llegamos a un punto de rechazo. Nada más. Nada más para decirles, ustedes establecieron un procedimiento, un reglamento entre ustedes que lo están cumpliendo. En ningún momento nos avisaron, nos llamaron a nosotras tres que nos sentamos en este lado para decirnos el procedimiento que ustedes como alianza iban a elegir la Junta de Educación. Y entonces, cuando se habla de hacer algo escrito, entonces no lo hacemos, pero ustedes ya establecieron el procedimiento, cómo se establece en la Junta de Educación. Ahora pregunto, este procedimiento que ya está de hecho, que está ahorita en la costumbre de ustedes de hacer llamadas a los que les interesa, porque no están llamando a todas las personas. Entonces llamo a solo los que me interesan para preguntarles, ¿qué le preguntan? Mire, usted es idóneo para este puesto, mire, usted, ¿qué le preguntan? No hay establecido un interrogatorio que se le va a hacer a una persona que está en una terna, ¿se le hace a todos? No se le hace a todos. Ya ustedes tienen el procedimiento establecido para elegir la Junta de Educación y no nos los han compartido a nosotras. Entonces, ¿qué es el desorden que podemos hacer? Entonces, como ya está establecido que hay que llamar, entonces yo también voy a llamar. ¿Va a llamar quién? ¿Va a llamar la otra? ¿Va a llamar a estas personas? Tenemos, y eso es lo que se va a establecer en este consejo para nombrar la Junta de Educación, debe establecerse, aunque sea un pequeño reglamento a la hora de escoger estas ternas, pero se está haciendo sin un reglamento impuesto por ustedes a toda la ciudadanía, y la ciudadanía está aceptando esta situación, pero yo como abogada estoy totalmente en contra de que este procedimiento se esté haciendo. Creo que esto ya es un tema suficientemente discutido, porque lo mismo se discutió en el plenario, en el Consejo. Considero que estoy de acuerdo con el licenciado Hernández, tenemos el fundamento normativo en el decreto ejecutivo. Y si se tratase de reglamentar, doña Marlene, la elección, el procedimiento electivo, deberá ser presentada una nueva moción en ese sentido, ¿verdad? Porque como dijo Ricardo, no podemos aprobar un poquito del total, o es todo o es nada. Entonces tendremos que mocionar en ese sentido y ver qué decide el Consejo. Por el momento voy a someter a votación la moción. ¿Usted quería decir algo? No, ya no. Ok. Ya no me vas a... Someta la votación. Ok, voy a someterla a votación. Quienes estén de acuerdo en aprobar el oficio SEC 112-624, que es la moción presentada por la señora regidora Cinia Navarro y Mario Artavia Molina sobre la propuesta de reglamento para regular lo referente a la selección, nombramiento, sustitución y remoción de los miembros de Junta de Educación y juntas administrativas, sírvanse en levantar la mano. Un voto. Se rechaza. Al ser las 5:15 exactos, se levanta la sesión. Que tengan una linda noche. Chao.